La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Qué bendición el poder ver casa llena, ¿verdad? Porque hay hambre de Dios en el corazón de cada uno de ustedes. He estado recibiendo reportes hermosos de lo que Dios está haciendo en sus vidas, cómo Dios está extendiendo su palabra en distintos lugares y esperando también el milagro de la provisión del terreno para construir el templo, ¿verdad? Así que estemos ahí orando para que sea Dios quien nos guíe en todo esto. Hermanos, agradezco la invitación que mi hermano Yuvalmo me hizo para estar aquí con ustedes. Anteriormente también había recibido unas invitaciones para venir un domingo por la tarde, pero no se pudo en esa oportunidad. Pero ahora me gozo al estar aquí con ustedes. En primer lugar, hermanos, antes de poder meditar en la palabra de Dios, pero a la vez viene a ser como la introducción al mensaje que tenemos en esta oportunidad de parte del Señor para su pueblo. Quiero agradecerles en el nombre del Señor, en el nombre también de mi familia y de mi persona, por todas sus oraciones, por haber estado clamando, ayunando, como mucho pueblo del Señor, para que Dios pusiera su mano de poder. Algunos de ustedes ya escucharon el testimonio, probablemente por televisión, pero solamente quiero decirles esto, hermanos. Allá en el mes de fue en el mes de agosto que entré al hospital por un problema en el oído. Me tienen que internar porque yo pierdo el balance, no puedo caminar. Estando ahí me hicieron una resonancia magnética. A raíz de eso me descubren un tumor en la hipófisis, que es una glándula que está detrás de los ojos, o sea, en la base del cerebro y detrás aquí de los ojos. Eso me estaba trayendo algunos problemas, y entre ellos, creo que era el más serio y que yo no me había dado cuenta, era que hay una hormona que produce las glándulas suprarrenales que están sobre el riñón, que envían una sustancia, una hormona que se llama cortisol, que entre otras funciones es que ayuda a la conducción eléctrica del corazón. Y lo normal es tener en la mañana más o menos entre 6.5 a 19 y en la tarde de 3 a 11. Y yo andaba en 0.29. En otras palabras, ya se me estaba terminando. Entonces los médicos me dijeron: mire, no sabemos por qué usted está caminando. En otras palabras, por qué no está muerto. Porque con estos niveles está usted en este momento que le pueda entrar en un estado de coma y un paro cardíaco. Entonces, eso hizo que en un momento dado, pues me dijeron: bueno, mire, no es urgente que se opere ya, pero la otra semana sí, me dijeron. Entonces, ahí los médicos, Dios providencialmente los ocupó para que pudiéramos tener los contactos en Alemania, y así fue donde estuvimos allá para la operación en el mes de septiembre. Pero quiero decirles esto, hermanos: el milagro estuvo, así lo veo yo, más que la salud, es que Dios me preservó la vida. Porque yo no sabía que tenía una bomba de tiempo. O sea que a esta altura yo ya no estaría aquí predicándoles, no estaría saludando, y ahorita estaría con un poco de grama sobre el pecho. ¿Verdad? Entonces, yo no lo sabía, pero como las cosas, yo cuando entré al hospital entré un poco así, un poco triste, porque ya tenía bastante tiempo que no me daba estas crisis y ahora estoy aquí en el hospital, pero eso ayudó a descubrir un problema muy serio. Y entonces ahí es donde vino ese versículo a mi mente, que es: a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y entonces hay cosas, hermanos, que algunas veces a nosotros nos puede tal vez molestar, algunos incomodar, no nos gusta, pero eso es para bien, porque Dios nos está guardando de otras cosas que pueden ser realmente mortales desde el punto de vista no solo físico, sino de la eternidad. Y fue así como estuvimos allá en Alemania, y Dios providencialmente abrió ahí el espacio
Gracias a Dios que el amor de la iglesia y todos me habían dado un seguro, que eso pues el seguro pagó todos esos gastos. Pero también quiero contarles otro testimonio, y hace que, estamos hablando de un mes atrás aproximadamente, yo he estado en un control médico de mi estómago, porque me descubrieron una gastritis atrófica, es decir, que estaba yo perdiendo todo lo arrugado de la parte interna del estómago, así como cuando, por ejemplo, yo sé que a muchos nos gusta la sopa de pata, ¿no? Entonces cuando comemos la famosa tripa, es arrugadita. Bueno, el estómago nuestro así, no es así, pero es así arrugadito por dentro. Entonces la gastritis atrófica significa que todo eso ya lo había perdido por causa de que un problema de autoinmunidad, de mi propio cuerpo estaba generando demasiados anticuerpos que estaba peleando contra mi propio cuerpo, y en este caso contra mi estómago. Entonces, en otras palabras, se lo estaban comiendo. Entonces estaba volviendo más delgado. Entonces ya algunos meses atrás yo estaba ya con controles de cada 6 meses me sacaban biopsia para poder evitar que pudiera aparecer el cáncer. Entonces en eso que me hice la endoscopía hace más o menos un mes, y entonces llego donde el doctor después para ver los resultados y me dice: pastor, me dice, no sé cómo decirle, pero aquí ha pasado algo. Yo dije, ¿qué será? Dije yo. Entonces, porque yo, la verdad, yo lo que estaba esperando que me dijeran: mire, le vamos a empezar a cortar el estómago porque ha aparecido células cancerosas. Entonces, porque yo ya tenía lo que se llama metaplasia, que es una célula precancerosa. Luego está la displasia. Cuando ya llega a la displasia, ahí empiezan a cortar. Entonces, en esto que me dice el doctor, mire, le sacamos, bueno, me sacaron 12 muestras del estómago, 12 biopsias de distintas partes del estómago. La mandaron donde el patólogo, y el patólogo dice que le dijo: mire, no se equivocaron ustedes de biopsia, porque este paciente, yo tengo todo el registro de todos estos años, y este es el comportamiento, y esta es una enfermedad irreversible. En otras palabras, no puede retroceder, no puede mejorar, el contrario, tiende a empeorar. Y entonces, no, le dijo, el de él es, de verdad. Ok. Entonces el médico me dijo: es el primer caso que conozco de que esta enfermedad es reversible. Y me dijo el médico: esto lo hizo Dios, me dijo. Esto lo hizo Dios. Entonces, yo dije, y yo ya me estaba haciendo ya un poquito en el cielo. Entonces dije: Señor, bueno, o sea, significa que tú quieres que todavía esté para seguir adelante en la obra del Señor. Y todo, ¿por qué? Yo lo he dicho, lo he testificado, que es por causa de las oraciones del pueblo de Dios. Porque yo sinceramente les voy a decir esto: yo no estaba orando por esto, hermano. Yo no estaba orando, sino por ustedes. El pueblo de Dios, allá la iglesia también, en muchas otras iglesias. La oración, entonces, como dijo Pablo, os he sido concedido por vuestras oraciones. Sirva esto para traerle a cada uno de ustedes, hermano, una inspiración a poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Que en el momento cuando, hermano, las cosas estén muy oscuras, muy complicadas, muy difíciles, cuando usted diga: la verdad que de este problema ya no puedo salir, es algo irreversible, nos puede decir el enemigo, aún las condiciones tal vez de matrimonio, de familia, a nivel espiritual, te dice: esto ya no puede mejorar. Pero tenemos un Dios que sí puede intervenir y cambiar todas las cosas. Entonces, por eso le doy la gloria y la honra al Señor por sus misericordias, porque esto no es otra cosa que un acto de su pura misericordia, pero a la vez sirva para que todo el pueblo del Señor pueda poner su confianza en Él. Ahora, hay cosas mucho más complicadas, mucho más difíciles que los problemas de salud, problemas serios de otra índole.
Pero quiero decirle que cuando usted se encuentre en la noche más oscura, oiga bien esto, como alguien lo dijo, en las noches más oscuras se miran mejor las estrellas. Cuando usted esté pasando los momentos más difíciles, vamos a ver mejor la mano de Dios. El poder, la gracia de Dios, las misericordias de Dios se han de multiplicar. En la vida del apóstol Pablo, después de que él ya había recorrido un largo trecho en su vida cristiana y ministerial, uno cree, hermanos, que cuando va avanzando los años, las cosas tienen que ir, digamos, siendo más suaves, más tranquilas. De hecho, algunos de ustedes están pensando en su etapa de retiro, pensando que la AFP le va a dar un buen reconocimiento, ¿verdad? Que va a tener dinero, que va a descansar, que va a tener esto, que va a estar en una hamaca, ¿verdad? Tomando agua de coco el día sábado por la mañana, que va a tener un terrenito para ir a cultivar, etcétera. Son sueños y está bien, gloria a Dios por eso. Sin embargo, hermanos, al pasar los años, uno se va dando cuenta que algunas veces no es así, sino que los problemas se intensifican, las dificultades se vuelven un poquito más críticas. Y esto es lo que le pasó al apóstol Pablo. Acompáñenme por favor al libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 22 al 25. Y mantenga su Biblia abierta a esta porción. Hechos capítulo 27, versículo 22 al 25. Y dice así, Hechos 27, 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida ni de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Padre, qué lindo, Padre, qué hermoso eres. Gracias, Señor, porque así como tú nos has declarado en tu palabra, así será, Señor. Y esta es nuestra confianza en esta hora, que tú, Señor, cambiarás nuestras noches más oscuras en una victoria. Padre mío, te pido que bendigas a todos aquellos que escuchan esta palabra y que la fe pueda resucitar en aquellos casos donde aparentemente ya no hay fe, por tanta dificultad, tanto problema. Algunos creen que no pueden cambiar, mas tú sí puedes hacerlo. Señor, te pido que bendigas tu santa palabra y sobre todo tu nombre, Señor, sea santificado en las vidas de aquellos, Señor, que han de creer, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. En esta hora, hermanos, quiero hablarles, con la ayuda del Señor, de cómo tener victoria en los problemas más oscuros de la vida. Cómo tener victoria en los problemas más oscuros de la vida. El apóstol Pablo tuvo diferentes etapas. Todos nosotros lo conocemos a lo largo del libro de los Hechos y también de las epístolas que él escribió. Cuando Pablo estaba a esta altura del capítulo 27 del libro de los Hechos, habían transcurrido aproximadamente ya 27 años de ministerio. Ya era prácticamente un hombre que había conocido el poder de Dios, la gracia y la misericordia de Dios. Dios lo había usado para sanar enfermos, echar fuera demonios, plantar iglesias, milagros sorprendentes, tantas cosas. Y nosotros algunas veces pensamos, después de tantas bendiciones, de tanto trabajo, ahora me toca una etapa de descanso, que las cosas estén más calmaditas, más tranquilas. ¿Verdad que si uno sueña con estas cosas, hermano, tener una vida más pacífica, que no tengamos mucha dificultad? Sin embargo, se encuentra ante una situación, y es que ahora Pablo lo toman como prisionero y lo llevan en una embarcación hacia Roma, porque él había apelado a César, la máxima autoridad judicial de aquel entonces del Imperio Romano, porque los hombres que pudieron haber hecho justicia no lo hicieron.
Pero esto sencillamente Dios lo cambió para bien, porque Dios, miren, es tan bueno, hermanos. Dios es tan hermoso, es tan misericordioso, que Dios, por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entre ese mundo se encontraba el César, y el César de ese entonces, al cual Pablo tenía que predicarle, era a Nerón. Y cuando dice tenía que compadecer ante César, era porque Dios quería que él tuviese la oportunidad de conocer la vida eterna en Cristo Jesús. Cualquier otra persona hubiera dicho, ¿para qué César? Si este es un hombre sanguinario, un hombre que ha matado miles de personas. Había comenzado una persecución sobre la iglesia. Había aún a su propia familia, había torturado a su esposa, a su madre, bueno, había matado a familiares, bueno, era un sanguinario, pero aún así Dios ama al pecador. Y Dios quería que César y todas las autoridades romanas que estaban junto a él tuviesen la oportunidad de oír la palabra del Señor. Ahora, en esa tarea, en esa misión se encontraba el apóstol Pablo, pero en el camino, ahí en el mar Mediterráneo, se levanta un huracán prácticamente, una tormenta que se llamaba Euroclidón, dice aquí la Escritura. Y fue un huracán en el cual donde empezaron a ver que dice que no había diferencia entre el día y la noche, todo era oscuro, tan oscuro, la tormenta arreciaba, empezaron a quebrarse algunas partes de la embarcación, las velas, los mástiles, bueno, una situación crítica, de tal manera que aún el apóstol Pablo, después de algunos días que no veía ni sol, entonces, y angustia, el agua entraba en el barco. ¿Se puede usted imaginar las olas inmensas como nada menos el día de ayer? Me decía un hermano que alguien lo invitó a meterse 50 kilómetros mar adentro. Me dice, eso es terrible, me dice, porque estábamos ahí pescando y de repente veía una montaña de agua que se levantaba. Y entonces decía, y luego descendía, pero estaba tranquilo, hermanos. Pero en un huracán se puede levantar en mar adentro, se puede levantar olas, hermanos, de 30, 40, 50 metros. Y luego, eso era una cosa terrible. Pero vemos aquí que el apóstol Pablo, después de haber servido a Dios, servido a las personas, ahora se encuentra en un problema. Yo no sé si usted, después de un tiempo de estar caminando firmemente con Cristo, y usted piensa que porque ha sido un buen testimonio, es un maestro, es un predicador, porque usted está haciendo las cosas que Dios manda como se deben de hacer, y usted dice, bueno, ahora yo tengo que tener un poquito de tranquilidad, y de repente se levanta un huracán. Y usted dice, ¿qué pasa, Señor? ¿Será que me estás castigando? No es que es un castigo, no necesariamente las tormentas que se levantan es por una disciplina, sino el enemigo levanta esas tormentas para detenernos en el propósito de predicar el evangelio a toda criatura. Sin embargo, pero el que nos ha llamado a predicar el evangelio, hermanos, está en su trono y él gobierna sobre las aguas con los problemas, las dificultades. Si usted se encuentra en una situación de esta, hermano, debe de saber esto, que Dios nos va a sacar adelante con su ayuda. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos el precio de ese boleto hacia la predicación del evangelio en Roma. Hay cosas, hermanos, que uno debe entender en la vida cristiana, que hay ciertos precios que uno tiene que pagar. Y uno de ellos es, hermanos, por ejemplo, la violencia religiosa por el éxito del evangelio en el mundo. En el capítulo 21, versículo 27 de este mismo libro, del libro de los Hechos, encontramos, haciendo un poco un análisis histórico de las cosas que le pasaron a Pablo. Así como muchos, bueno, todos pagamos, por ejemplo, pasajes, autobús, en un taxi, en un avión, lo que sea. Hermanos, hay distintos precios, pero aquí quiero que vea el primer 25% del precio que Pablo tuvo que pagar para poder cumplir con la tarea que Dios le había encomendado. En el capítulo 21, versículo 27, dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, estamos hablando aquí a Pablo,
alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. En el versículo 35 dice: al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera, muera. ¿Sabe? Mire, Pablo estaba aquí, hermano, en una multitud que lo querían linchar. Lo querían linchar. Yo no sé si su esposa lo quiere linchar a usted, hermano. No, yo sé que no. Pero algunos probablemente están bajo amenazas, están bajo bajo esa óptica, bajo esa mirada de muerte. Esto puede ser, hermano, una enfermedad, puede ser un problema serio, una situación. Y usted dice: el diablo me quiere destruir y va a ocupar a las personas. Y esto sucede. El diablo, hermano, va a usar a las personas para que usted no avance. Pero, hermanos, el que nos llamó es fiel y dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos aquí que agarraron, fíjense, los soldados, dice, agarraron a Pablo en peso. O sea que Pablo, por la presión que había de la multitud, hermano, él ya no podía, hermano, ya no, o sea, que él estaba sostenido así en el aire, o sea, lo llevaban así. Se dice que Pablo, la Biblia no lo dice, que era de baja estatura. Entonces me imagino que los soldados lo agarraron de los brazos y lo llevaban así, y los pies de Pablo iban así en el aire, en peso, porque era la gente lo estaba aprisionando tanto, oprimiendo tanto, entonces que ya no podían caminar. O sea que vemos aquí unos actos de violencia. Mi pregunta para ustedes es esta: ¿está pasando algún acto usted de violencia? ¿Alguien lo está amenazando? Hermanos, el enemigo va a tratar de que la iglesia se detenga y va a tratar de amenazar a muerte. Hermano, el diablo va a tratar de detener que usted siga sirviendo al Señor Jesucristo. Pero si Jesús ya le dijo hacia dónde va, usted va a terminar la carrera, porque fiel es el que lo ha llamado. Entonces, una de las cosas, quiero que sepa esto, y esto no necesariamente tiene que verlo como un juicio, como un castigo, sino en este caso no era un juicio sobre Pablo, sino que prácticamente era el costo, el precio que se tiene que pagar por servir a Cristo. Y en este caso fue violencia. Algunas mujeres han sufrido violencia en su hogar por parte de su esposo por seguir a Cristo. Algunas han sido maltratadas, otras las han echado prácticamente de la casa. Hay hijos que los han desheredado. Hay personas que, hermano, en un momento dado los han despreciado. Me recuerdo el caso de un joven que salió de un mundo, hermano, lleno de perdición. Pero la abuela con la cual él vivía le dijo: mira, cuando no eras cristiano me traías dinero, y ahora que te has hecho cristiano no me traes dinero. Y lo empezó a maldecir. Te prefiero, le dijo, muerto antes que cristiano, así que te vas de la casa. ¿Cuánta gente no ha sufrido ese mismo acto de violencia? Han sufrido, han sido heridos profundamente en su corazón. Pero déjeme decirle, hermano, que al Señor Jesucristo, hermano, Él fue el que fue maltratado en una forma que no tiene realmente ninguna otra, digamos, otro símil, otro paralelo en la historia de tal nivel de sufrimiento. Así que si usted y yo somos hijos de Dios y Dios nos ha dado una misión, entonces debemos de estar preparados para sufrir en algún caso dado alguna violencia. Y eso no significa que Dios no nos ama, sino que significa que vamos en buen camino. El segundo precio, el segundo 25% es la injusticia de la justicia humana. En el capítulo 22, cuando agarran a Pablo, entonces vemos aquí, ahora él se encuentra en otra condición. Y es que en el versículo 24 del capítulo 22, ahora Pablo está delante de las autoridades. Y supuestamente las autoridades tenían que hacer algo por él. Hermanos, ¿cuántos de ustedes algunas veces han puesto su esperanza? Dice, si yo tuviera un buen abogado, si yo tuviera alguien que me pueda echar una palanca,
Yo no sé con quién pudiera, en una empresa, alguien que me pueda ayudar. Hermanos, la mejor ayuda la recibimos de parte del Señor. Y vemos aquí cómo Pablo, cuando está delante de las autoridades, en lugar de ayudarle, fue lo contrario. En el versículo 24 dice, y mandó el tribuno que le metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Ve esto. Empezaron las mismas autoridades a golpearlo como que fuera un bandido, como que fuera un criminal. Lo empiezan a azotar. Y oiga, ¿alguna vez usted se sintió mal porque su papá o su mamá lo castigó y no era con usted? Sino que era con su hermana, con su hermano. ¿Y por qué me está pegando mi papá o mi mamá? Si no soy yo, fue fulano. Entonces se resintió. Entonces, ¿qué vemos aquí? Lo estaban azotando al apóstol Pablo. Entonces vemos acá, sin haber sido oído, ¿cuántos sin haber dado una palabra los han empezado a amenazar de que los van a despedir de trabajo? Están siendo víctimas de falso testimonio, que usted quizá le están diciendo a otras personas, mira, fulano es un mal trabajador, hay que sacarlo, y usted está sufriendo por esas cosas, por esas habladurías, por esos malos testimonios o falsos testimonios que esas personas están dando en contra suya. Entonces, hermano, pero ahora Pablo, fíjense bien, cuando él dice, yo soy un ciudadano romano, ustedes me tratan así, entonces se pusieron un poquito más quietos. Pero aún así, no le bastó a esas autoridades. ¿Qué fue lo que hicieron? Versículo 25 al 27 del capítulo 24. Sigue esta historia y nos relata otro evento, porque como una autoridad no le ayudó, la primera lo azotó. Las otras dijeron, a lo mejor estos van a ser un poquito más tranquilos. En el versículo 25 al 27 del capítulo 24 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Y esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. ¿Sabe qué? Este estaba esperando un soborno. Qué triste, hermanos, que algunas veces hay cristianos al cual no se les está haciendo justicia y otros le piden soborno. ¿Ok? Si tú me das dinero, te voy a ayudar. Y usted dice, pero ¿por qué me está pasando eso a mí? Si soy un hijo, soy una hija de Dios, no se preocupe. El Señor está en su trono y Él está viendo todas estas cosas. Pero aparte de eso, vemos cómo a raíz de que Pablo no quiso sobornar, ¿sabe qué le pasó? Lo dejaron 2 años en la cárcel. ¿No me quieres dar dinero? Te dejamos en la cárcel. 2 años. Algunos de ustedes que están pensando, si doy este dinero, la verdad que me voy a librar. No. Espere que Dios haga justicia. Y Pablo se quedó en la cárcel porque no quiso pagar el soborno. Hermano, hay situaciones así difíciles en la vida de un cristiano y usted dice, y algunas personas le dicen, mira, y eso es ser un cristiano, eso es una persona, para una persona que tú estás fiel siguiendo al Señor, estás sirviendo, estás ganando almas, estás en grupos familiares, eres maestro de escuela dominical, eres una persona que asiste a la iglesia, te has santificado, has abandonado una serie de cosas malas, y dice, ¿qué es lo que te está pasando? Y usted diga, la verdad que el enemigo es el que está tirando todos estos dardos para que yo me desanime, porque Dios tiene una misión para mí. ¿Sabe qué? La misión que tenía Dios para Pablo era predicarle al hombre más malvado que había en todo el imperio. La misión de Dios era que el evangelio llegase a la capital del reino y que ahí se predicase la palabra. Entonces, el diablo va a tratar de detenerlo a usted con injusticias, lo va a detener también con algunos actos de violencia o de maldad que otros van a ocasionarle, pero también el otro 25% de ese costo es viajar como prisionero. Pablo en el capítulo 27, en el versículo 1,
Vemos aquí que no lo trataron como el apóstol Pablo. A lo mejor alguien de ustedes dirá, bueno, a mí me gusta que me reconozcan que soy una hija de Dios y me traten bien. Es más, algunos vienen a la iglesia y quieren que siempre se les salude, que les diga, oh, Dios te bendiga. Pero cuando nadie los saludó, se entristecen. Ya no quieren venir a la iglesia porque no le dieron la silla. O porque creyó que esa era su silla y otro se sentó y no tuvo la amabilidad de dársela. Entonces algunas veces pensamos que no, a lo mejor usted como esposa dice, mi esposo debería de tratarme con dulzura, con amabilidad, que me haga sentir que soy una reina en la casa, que me atienda, que me ame, que me cuide. Sí, ¿verdad, hermana? Bien, pero cuando no es así, en lugar de tratarla con amabilidad, como dice la Biblia, como vaso más frágil, la trata como guacal de plástico, entonces, y que puede rebotar todas las veces que quiera. Entonces usted dice, pero ahora que yo estoy en los caminos de Dios, antes mi esposo no me trataba así. O en la calle, de repente alguien lo insultó de puro choto, hermanos. Entonces usted dice, ¿por qué me están insultando y por qué? Y le hacen mala cara. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a Pablo? Vea lo que dice el versículo 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. O sea, Pablo, ¿quién era? Para ellos, ¿quién era? Un vulgar ladrón o asesino o un prisionero que no merece ninguna consideración. Hay veces, hermanos, que cuando de repente usted recibe un rechazo, un menosprecio de alguien, se siente herido y dice, no me están tratando con dignidad, después de haber estado sirviendo al Señor. He estado haciendo esto y al contrario, en lugar de que me amen, y al haber sembrado amor, y algunas veces uno dice, hermano, claro, lo que la Biblia sí dice, todo lo que uno siembra, eso cosecha. A lo mejor usted está sembrando amor, está sembrando servicio, misericordia, y de repente le tienen una guacalada de agua helada. Y usted dice, pero ¿por qué? Ahora, mire, ese es otro de los precios que hay que pagar. Es otro de los precios que el cristiano tiene que pagar. ¿Por qué? Hermano, el aprecio, que no me importe quién me lo dé en esta tierra. Lo importante es el aprecio que Dios nos pueda dar. Que usted y yo somos hijos del Señor. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que se alegrasen porque sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. O sea, hermano, si usted y yo tenemos nuestro pasaporte ya visado, tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón, somos hijos de Dios, somos embajadores de Dios en esta tierra. El amor que Dios nos tenga, el aprecio que Él nos tenga, que nos baste. Pero el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si alguien no lo trata con dignidad, si alguien no lo trata, hermanos, como lo que usted se merece, sino que lo tratan como cualquier otra persona, un criminal, como una persona indeseable sobre la faz de esta tierra, hermano, usted ponga su mirada en Cristo, porque es de Cristo quien recibirá su recompensa, no de la gente, no del esposo, no de la esposa, no de los hijos, no de ninguna persona, ni siquiera del pastor tampoco. Por eso hay algunos que se van de las iglesias. Es que no me trataron con respeto. Es que yo merezco que cuando pase me pongan una alfombra roja. No, Dios está tratando con el orgullo de cada uno. La otra cora, ya les hablé de las primeras tres coras, ¿verdad? La cuarta cora, que hacen el dólar, es decir, el pago completo, hermanos, de poder cumplir con la tarea, la misión de Dios, es estar en manos de los insensatos. ¿Qué es lo que pasó? Estando ellos ahí estaba Pablo, ahí en ese puerto, estaba en el barco, y de repente ocurre algo. Y es que alguien le dijo al capitán, mira, hay una brisa del sur. Le dice, parece que este es el momento de zarpar. La cosa está muy bien,
no se mira ningún problema. Recordemos que en aquel entonces no había GPS, no había satélites para monitorear el clima, donde si venían las tormentas. Entonces ellos sintieron una brisa. Entonces, ¡ay, qué bonito! Creo que es el momento de navegar. Y Pablo, por el Espíritu Santo, le dice, no zarpemos de acá, porque vamos a sufrir gran pérdida. ¿Alguna vez usted ha dado un consejo a alguien que le dice, mira, tú piensas a lo mejor dentro del mismo seno de la familia, no hagas esto, le dice el papá o la mamá a los hijos, no hagan esto porque vamos a sufrir pérdida, pero la otra persona toma sus decisiones no en base a dirección de Dios, sino en base a su lógica? ¿Y qué es lo que sucede? Hay pérdida. Y no solo eso, sino que el capitán dijo, es cierto, zarpemos. Y Pablo dijo, no, oiga, vamos a tener pérdida. No, Pablo, olvídate, no nos importa. ¿Alguna vez usted se ha sentido mal porque no le toman en cuenta su palabra? Usted ha dado un consejo, usted ha dado una opinión donde trabaja y le dicen, tú no sabes nada. Mejor cállate la boca. Entonces usted le dice, no, aquí no tienes tú no tienes ni voz ni voto. No tienes por qué estar opinando. Y algunas veces, yo les quiero decir esto, estimados caballeros, quiero decirles esto. Ustedes tienen ahí a la par suya, que es su esposa, que también recibe de parte de Dios. No siempre, pero algunas veces. Como en el hombre también, no siempre, algunas veces. Pero cuando usted se da cuenta que hay sabiduría de Dios, hay un buen consejo, hay hombres que dicen, no, aquí mando yo, porque aquí soy el macho men, o macho menos. Entonces usted dice, no, aquí yo mando, yo aquí voy a dirigir, yo voy a hacer esto como yo quiero. Y aquí yo traigo el dinero y ni siquiera deja que los hijos opinen. Hay veces que un niñito de 3, 4 años que ya está aprendiendo a hablar puede darle un buen consejo a papá y a mamá y no hacen caso. Y dice, papi, no te vayas. Mire, algunas veces Dios hace que aquella niña, aquel niño abrace a papá y a mamá de una pierna. No te vayas, por favor, papi. ¿Y por qué? No, que yo quiero que, no sé por qué, pero quiero que te quedes en casa. Y aquel hombre dice, no hay problema. Y a lo mejor Dios le está hablando por esa niña, ese niño, que no se mueva. ¿Por qué? Porque Dios sabe un peligro, un riesgo que pueda venir más adelante. Han habido personas que le han dado consejos. Los pastores están dando consejos. A través del púlpito se está dando el consejo de la palabra de Dios, pero nosotros no queremos hacer caso. ¿Y qué le pasó a Pablo? Él queda en manos de personas que no quieren hacerle caso a la voluntad de Dios. Y eso es otro de los precios, es la cuarta cora del precio a pagar. Algunas veces, hermano, usted queda en manos de personas que no tienen sabiduría de Dios. Y usted está por ejemplo, mire, le quiero decir una cosa. Hay trabajadores que son mucho más sabios que los jefes. Y el jefe no oye ningún consejo. Y usted dice, estoy en manos de este talibán. No puede ser. No, aquí estoy en manos de una persona que no oye, y esto nos va a traer grandes problemas. Y algunas veces esos jefes o dueños de las empresas o negocios quiebran y echan a perder no solamente su capital, sino también el trabajo de todos, porque no aprendieron a escuchar. Algunas veces sucede también en el caso del matrimonio. Usted se casó, estimada esposa, y queda en manos de un hombre como Nabal. ¿Se recuerdan ustedes de aquella pareja famosa en el tiempo de David? Nabal tenía, entonces su nombre significa insensato, o sea que no oía consejo. Pero su esposa, llamada Abigail, dice la Biblia que era prudente. Y una vez viene David y dice, bueno, yo les he cuidado, porque David protegía prácticamente a la nación de muchos problemas. Y él tenía hambre juntamente con sus soldados. Dice, les mandó a pedir un pancito, en buen salvadoreño, un pan con chumpe, pues para cada uno. Tenemos hambre. Y este hombre, a pesar de que David le había protegido y ningún cabrito él había perdido, entonces le dice, no conozco a fulano, a ese fulano David, yo no tengo nada con él. ¿Qué pasó? David dijo, qué ingrato está este Nabal, ahora lo voy a destruir.
Y venía David molesto, muy molesto, para hacerle daño a Nabal. Y sale Abigail para detenerlo. Y cuando David vio que era una mujer muy sabia, le dice: gracias por haberme detenido. Fíjense bien, David escuchó el consejo de una mujer. El que tiene oídos para oír, que oiga, estimado caballero. Oyó el consejo de esa mujer y le dice: te agradezco porque me detuviste a derramar sangre inocente. Te agradezco porque no hubiera manchado mis manos de sangre. ¿Y qué pasó? Al tiempo se murió Nabal. ¿Saben qué pasó con la viuda? David se casó con ella. El que tiene oídos para oír, que oiga también. Se casó con él. Dijo: es que esta mujer estaba en manos de alguien que no la valorizaba. Esta mujer es un tesoro. Entonces es un tesoro y la valorizó y se casó con ella. Entonces, hermano, quiero decirle que otra de las cosas que daña, o sea, uno se puede decir: ¿y por qué me está pasando esto? Señor, mira, yo te he servido. Pablo ya tenía 27 años de ministerio. Señor, he sufrido violencia dentro del mismo pueblo de Dios, injusticia de las autoridades. He tenido que viajar, me han considerado como la persona de peor calaña aquí. Me tratan como un prisionero. Y no solo eso, sino que ahora estoy bajo la autoridad y el liderazgo de una persona que es insensata, que no oye la voz tuya. Y ahora me va a echar a perder también a mí, Señor, todas las cosas que tú me has dado. Hermanos, no tengamos temor. Cuando estas cosas suceden, Dios está sobre cualquier autoridad, Dios está sobre cualquier ser humano, Dios está sobre cualquier circunstancia, y Él cambiará nuestro lamento en baile. Y entonces vemos aquí, hermanos, algo muy importante, y es que a raíz de todo lo que estaba pasando, y Pablo estaba decidido a ir a Roma, a pesar de los problemas. Hermanos, si usted y yo estamos decididos a cumplir la tarea de predicar el evangelio a toda criatura, si estamos decididos, eso es importantísimo. Señor, tú cuando me llamaste, porque el Señor cuando llamó al apóstol Pablo, le habló y le dijo: es necesario que prediques a los gentiles y también que tú les hables a los reyes de la tierra. En la última parte de su ministerio le tocó predicar a los reyes de la tierra. Dios, hermano, cuando usted ha tomado una decisión: Señor, aquí he agarrado el arado y yo no me suelto, Señor. He decidido servirte, he decidido ganar alma, he decidido discipular, he decidido seguir adelante, Señor. Yo no me voy a echar atrás, Señor. Y cuando usted toma esa decisión, le van a pasar muchas cosas. Pero a la vez, usted va a encontrar, hermano, la misericordia de Dios en medio del huracán. Porque, hermanos, miren, en ese caso vemos cómo, hermanos, el apóstol Pablo, estando en esas condiciones, en alta mar, que se levanta ese huracán, hermanos, algunas veces se van a levantar situaciones desfavorables en su vida, violentos, digamos, problemas. Usted va a decir: ¿cómo es que pasó esto? Yo no me di cuenta. De repente sucede una situación muy crítica. Hermanos, cuando ellos se encontraban en ese huracán, perdieron la dirección, perdieron el control, porque ahí en el versículo 15, ahí habla de la dirección, dice: no pudieron poner proa al viento, o sea, perdieron dirección, perdieron el control, dice: nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar, o sea, perdieron el control. ¿Se ha sentido usted así, que ha perdido la dirección de su hogar, ha perdido la dirección de su matrimonio? Cada quien hace lo que bien le parece y te dice: ¿ahora qué hago, Señor? He perdido la autoridad, he perdido el control. Dice: nos abandonamos a Él, ¿a quién? Al viento, a la circunstancia, y nos dejamos llevar. ¿Y qué pasó? En ese momento ellos hacen un esfuerzo emergente, dice, con dificultad recogieron, dice, los refuerzos de la nave para seguirla. Y usted en ese momento, usted está haciendo una y otra cosa para arreglar la situación personal de la familia, de la iglesia. Hermano, ¿qué pasó en el corazón del apóstol Pablo y la gente que viajaba? Bueno, es normal que algunas veces suceda esto, aparezca el temor. Dice aquí la escritura en el versículo 17: teniendo
temor de dar en el esquife. Es decir, teniendo temor de chocar, teniendo temor de morir. Hay momentos, hermanos, en la vida, de repente te dices de aquí, ya no puedo escapar. De repente va a llegar un temor. No solo eso, sino que incertidumbre. ¿Por qué? El versículo 17 dice, quedaron, dice, a la deriva. Ya no sabe qué hacer. Ya dio los consejos, ya hizo lo que debió de haber hecho, y sin embargo, ahora ya no tiene certeza de nada. ¿Por qué? Porque quedaron a la deriva. Pero a la vez, dice que empezaron a lijar la nave. En otras palabras, una incapacidad de los esfuerzos. Hicieron lo mejor, pero nada resultó. A lo mejor usted ha dado los mejores consejos, usted ha tratado de que su familia esté en armonía con Dios, usted ha dado los mejores consejos, usted ha estado orando, usted ha estado ayunando, usted ha estado haciendo esto, haciendo lo demás, y parece que nada funciona. Y esto lo lleva a ¿qué cosa? A la desesperación, porque dice, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Es decir, que el mismo apóstol Pablo, me imagino que si andaba ahí un púlpito, ahí en esa nave lo tiró al agua. Si había unos costales ahí de maíz, de frijoles, lo que sea, lo tiraron. ¿Por qué? Porque la embarcación se estaba hundiendo. Entonces había desesperación. Hay momentos que, fíjense bien, de temor a incertidumbre, de incertidumbre a frustración, de frustración a desesperación, y de desesperación a la falta de esperanza. ¿Por qué? Porque dice el versículo 20, dice, no apareciendo, ¿qué cosa? El sol, no apareciendo una luz en el camino. Dice, perdimos toda esperanza de salvarnos. O sea, Pablo dijo, aquí me morí. Algunas veces el cristiano va a llegar a ese punto. De aquí no me puedo escapar. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en momentos así? Por eso, la mejor decisión que un padre, un esposo, un siervo de Dios puede tomar en su vida es esta. Aquella decisión de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pablo, la decisión fue: Señor, predicaré tu evangelio a toda criatura. Y tú me has dicho que tengo que predicar a César y a los reyes, a los gobernantes, a los gentiles. Y usted lo puede ver usted en el capítulo 9, cuando Dios lo llamó. Entonces Pablo tenía esa visión: Señor, para mí el vivir eres tú y el morir eres tú, Señor. Mi existencia es para cumplir la tarea que me has encomendado. ¿Cuál? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En otras palabras, llamados a conquistar el mundo para Cristo. Señor, esa es la visión que debe tener el esposo. Es la visión que debe tener la esposa, los hijos. La visión de la iglesia: Señor, quiero cumplir el ministerio que tú me has entregado. Y cuando pase por esas tormentas, ¿qué va a pasar? Cuando usted ha llegado al temor, a la incertidumbre, a la frustración, a la desesperación y a la falta de esperanza, es ahí cuando entonces Dios va a intervenir. Vea lo que entonces, en ese momento, cuando ellos ya perdieron la esperanza, entonces en el versículo 22 dice aquí: pero ahora Pablo se pone en pie delante de todos los marineros, delante de todos los presos que iban con él. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo. Qué lindo, ¿eh? Esta noche, es decir, en el problema más serio, en la noche más oscura de la vida del apóstol Pablo, en el problema más oscuro de su vida, en esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, oiga, y a quien sirvo. Diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. En otras palabras, Pablo, yo te llamé a predicarles a ellos, no te preocupes, vas a llegar. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Hermano, ¿cómo es que Dios le ha dicho? Aquí está, hermano, la palabra.
Dios nos ha hablado muchas veces cuando leemos la Biblia, ¿sí o no, hermano? Dios nos ha hablado a través de las predicaciones. Dios nos sigue hablando día tras día. El Espíritu Santo nos habla en nuestro corazón. En los momentos más difíciles, las noches más oscuras, ahí, hermano, Dios va a intervenir. Cuando usted, hermano, piense que ya no va a poder seguir adelante. A lo mejor algunos de ustedes en la noche más oscura dicen, ya no voy a asistir a la iglesia, dejo el ministerio, me voy a echar un par de cervezas por ahí porque ya no aguanto esto. Usted está pensando en tomar decisiones equivocadas, salir del país o lo que sea. Mas déjeme decirle, espere que Dios mande el ángel de Él para darle la palabra necesaria, para darle seguridad y darle esperanza en la noche más oscura. Cuando usted se encuentra en el ojo del huracán, debe saber que más grande que el huracán es Dios. Y Dios estará allí, hermanos. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué debemos hacer? Creer. Para el que cree, todo es posible. Y Pablo dice, yo sé. Dice él con tanta seguridad. Yo sé que así será como Él me ha dicho. La clave aquí es la fe para salir de esa hora tan oscura. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte como a trigo. Fíjese bien, a Pedro y a todos nosotros también, hermano. Vamos a pasar por nuestra propia hora oscura. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pablo, en ese momento cuando él pensó que ahí se iba a morir, Dios le vitalizó la fe. Esto es lo más grande que puede haber. Fíjese, Dios no calmó la tempestad. No le mandó un helicóptero, no le mandó un barco para rescatarlo, sino que le mandó una dosis de fe. Hermano, usted dirá, yo quiero que Dios me mande $40,000 para salir de mi problema. Que Dios cambie a mi esposa o a mi esposo. Y así voy a estar tranquilo de esta tormenta que tengo. Yo quiero esto. No, ¿sabe qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Dios? Hijo, te mando una palabra. Y créela. Y cuando Pablo dijo, la creo. Así será, no habrá pérdida de ninguna vida, solo de la nave. Y efectivamente así pasó. Y Pablo le fue a predicar al hombre más sanguinario que había en ese momento. Y testificó a la casa de César, y de la casa de César algunos se convirtieron. Ahí en el libro vemos en la palabra, y algunos de la casa de César vinieron a los pies de Cristo. Hermano, ¿cómo Dios no va a estar con usted también? Si usted le ha dicho, Señor, yo y mi casa te serviremos. Señor, yo soy tuyo y también yo te estoy sirviendo. Señor, estamos pasando por esta tormenta, pero tú nos vas a sacar de esta. En el momento que Jairo se le pusieron las cosas más oscuras, su hija estaba a punto de morir, y en el momento llega alguien y le dice, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Algunos han recibido noticias de que sus hijos están en drogas, están metidos en cosas muy complicadas, y usted dice, ya no hay esperanza. Mas Jesús le dijo a Jairo, cree solamente. Jesús le restauró la fe a Jairo. Cree solamente. ¿Y qué hizo Jairo? Siguió caminando en fe. Me acaban de decir que mi hija está muerta, mas Jesús me dijo, cree solamente. A lo mejor el médico le ha dicho, estás prácticamente a 4 meses de morir, porque tu enfermedad es irreversible, es incurable. Pero Jesús me ha dicho, cree solamente. A lo mejor usted tiene un problema de carácter económico, un problema matrimonial serio. Usted dice, esto va a terminar en el desastre. Pero Dios nos dice, cree solamente. Y en el momento que la fe es restaurada, en ese momento Dios va a intervenir. Y efectivamente, de una manera gloriosa, Dios intervino. Hermanos, de tal manera que esta historia ha inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos de la iglesia cristiana. Hermanos, para enseñarnos que el cristiano
vida no siempre tiene que estar en un lecho de rosa. Recordemos que las rosas también tienen espinas, pero de todas las espinas Dios nos va a guardar y librar. Aunque nos espinemos, pasemos por momentos de prueba. Por eso dice la Biblia, cuando pases por las aguas, ¿qué son las aguas? Crisis. Cuando pases por el fuego, crisis. Yo estaré contigo. Dios, hermanos, es fiel. Cuando Él ha prometido algo, Él lo cumple. Hermanos, si Dios lo salvó, Dios lo llamó, Dios lo santificó, Dios lo aprobó, Dios lo seleccionó, Dios le dio ministerio. Usted debe saber una cosa, que el mismo que nos tomó por soldado estará a nuestro lado y Él nos está esperando al final de la carrera cristiana. Y nos dirá un día, venid buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios es bueno. El hecho de que pasemos tormentas no significa que Dios no nos ama, sino que más bien lo que Dios quiere enseñarles a todos los que están alrededor suyo es que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de David, el Dios de Pablo, está con usted y está conmigo. Y que eso vale la pena, hermano. Y que el cristiano entonces se convierte en alguien que es más que vencedor. Por eso Pablo, tiempo después, dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No desmaye, Jesús está con usted. Padre mío, aquí estamos, dándote gracias por tus misericordias. Señor, bendice este lindo pueblo, Padre. Derrama bendición sobre sus vidas. Señor, gracias, porque de ti viene toda fortaleza. De ti viene palabra de ánimo. De ti viene, Señor, el consuelo. De ti viene en la noche, aleluya. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. En la noche más oscura, ahí vas a intervenir, Señor. Padre, reclamamos a cada miembro de la familia, aquellos que están en los momentos más oscuros. Señor, los bendecimos, Señor. Aquellos que están, Señor, hundidos en el pecado y creen que no van a poder salir. Así como Pablo, al creer, hizo que los que le acompañaban fueran rescatados, fueran salvos. Así también el valor de una cristiana, de un cristiano, un papá, una mamá, un hijo cristiano, es de gran valor para la familia. Por eso dice tu palabra: cree que el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. Señor, este día pedimos que bendigas, Señor, esa familia. Mira aquellos problemas serios, Señor, difíciles. Algunos creen que no van a poder cambiar, pero sí. Señor, esos problemas financieros. Mira esas deudas que tiene mi hermana, Padre, mi hermano. Algunos están desesperados. Señor, no saben cómo enfrentar esa crisis que tienen. Más en este día, Señor, los bendecimos. Pedimos, Señor, que los cuides, que los guardes en el hueco de tu mano. Perdona, oh Dios, todos nuestros pecados. Límpianos con tu sangre. Espíritu Santo, glorifica a Jesús. Eso es lo más importante. Pablo, en la tormenta te estaba glorificando. Conocer al Dios soberano, el que gobierna las aguas, las tormentas, el que está sobre cualquier autoridad humana. Hay cosas duras y difíciles. Señor,
Mira aquellas mujeres, aquellas niñas, aquellas señoritas que fueron violadas, Señor. Tormentas que vinieron a ellas. Jovencitos, niños también. Y que han pensado que nunca van a sacar de su alma, de su mente, el rencor, la amargura. Que no van a poder superar esa crisis. Otros que vieron cómo mataron a un ser querido. Otros que han sido víctimas de injusticias. Otros que han vivido el desprecio, aún del seno de la familia. Y lloran, Señor. En lo más profundo de su alma, lo que están necesitando esta gente, Señor, es un abrazo. Te alabo, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile gracias a Dios por la prueba. Dile gracias, Señor. Porque en la prueba tú vas a intervenir en el momento preciso. No vas a dejar que algo fuera de tu voluntad ocurra. Señor, gracias. Bendice a mi hermanita, a mi hermanito, Señor. Cuídalos. Padre, gracias, gracias. Que nadie ponga en tela de duda, Señor, tu amor y tu justicia. Sencillamente es parte del precio del ministerio, parte del precio de ir en pos de ti. Pero en medio de todas las cosas diremos al final: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y un día decir las palabras de Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Increíble, increíble. De cuántas cosas tú libraste a Pablo. Y él terminó la carrera ministerial, la carrera de la fe, en victoria. Señor, solo te podemos decir gracias. Gracias, Señor. Porque si sufrimos por causa de haber tomado la decisión de ir en pos de ti, amén, Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.